Cuando yo era niño, recuerdo que la primera frase de tipo apocalíptico que impactó mis ojos, mi imaginación, fue aquella que aparece en el Evangelio de hoy, capítulo número 21 de San Lucas. Nos dice el Señor, refiriéndose al templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra. De niño, mis hermanos y yo solíamos jugar con estas piezas plásticas de construcción parecidas a los archifamosos Legos. ¿Te acuerdas los Legos, piezas de plástico que tú puedes poner unas sobre otras y armar cosas? En mi caso y en el de mis hermanos existía un juego diferente, también con piezas plásticas, que nosotros conocíamos como el Estralandia. De ahí puedes deducir un poco mi edad. Nosotros jugábamos con el Estralandia. Y por supuesto, uno de niño se deleitaba pudiendo construir distintas cosas con esas piezas. En mi imaginación de niño, cuando yo escuché a Cristo decir, no quedará piedra sobre piedra, yo realmente entendía la devastación más absoluta, porque era como tomar alguna de esas casas o alguna de esas figuras que hacíamos con aquellas piezas de plástico, era tomar eso y desarmarlo completamente. Es decir, hasta que quedara completamente deshecho y las piezas completamente esparcidas. Es una imagen muy fuerte para un niño que gustaba de jugar con esas piezas de plástico. Pero luego, pasando los años, me he puesto a pensar en lo que significa esa imagen que utiliza el Señor. Y ya entonces, con otros recursos, mi pensamiento también va a otras partes. Por ejemplo, recuerdo el pensamiento de Aristóteles sobre la materia y la forma. Porque si miras las piezas plásticas aquellos Legos o aquel Estralandia, lo que tú haces es tomar algo y darle una estructura. Eso que tú tomas, vamos a llamarlo materia, y esa estructura, esa figura, esa configuración que tú le das, vamos a llamarlo forma. Como profesor muchas veces he tenido que hablar sobre este pensamiento de Aristóteles asumido radicalmente por Santo Tomás de Aquino, el tema de la materia y la forma. La materia, por dar una aproximación, serían como las piezas de ese juego y la forma sería la estructura que tú creas con esas piezas. Bueno, eso parece muy sencillo, pero si en ese lenguaje aristotélico vamos a tomar las palabras de Jesucristo, cuando Él dice que no va a quedar piedra sobre piedra, lo que está diciendo es que toda estructura va a ser derrotada. Y entonces las palabras del Señor ya tienen una connotación más profunda en mi mente. Definitivamente ya no soy un niño. Y ahora lo que yo pienso cuando escucho estas palabras del Señor es la renovación radical de las estructuras. ¿Qué estructuras? Bueno, de esto nos hablaba, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, cuando en su documento Reconciliación y Penitencia nos decía que existen estructuras de pecado. ¿Qué es una estructura de pecado? Es como un modo estable de relación humana que prácticamente empuja, que casi obliga a cometer el pecado. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede en algunos países donde es un requisito, es en la práctica un requisito para los médicos el realizar abortos. Hasta el punto de que un médico que se niegue a realizar un aborto, entonces va a ser penalizado. Este no es un caso hipotético. Esto ya ha sucedido, por ejemplo, en la querida República Argentina. Un médico se abstuvo de realizar un aborto, dijo, yo no me hice médico para matar, sino para rescatar la vida, y ha sido castigado por la ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa ley en Argentina es una estructura que empuja hacia el pecado. Porque evidentemente ningún médico quiere quedarse sin su licencia de médico y ningún médico quiere pasar tiempo en la cárcel. Entonces la estructura te está obligando a pecar. Y como esos podríamos dar muchos, pero muchos ejemplos. En muchos sitios para ascender profesionalmente tienes que romper con la ética.
Me decía un joven interesado en la política, a mí me gusta la política, me decía él, pero soy plenamente consciente que entrar en un partido político es difícil, porque tengo que decir que sí a la plataforma de ese partido. Y dentro de ese partido hay muchas cosas que se están diciendo con las que yo no estoy de acuerdo. Pero si yo no miento, si yo no digo que estoy de acuerdo con esa plataforma y si yo no la defiendo, jamás podré ser nadie en ese partido político. Esas son estructuras de pecado. Igualmente, en el mundo de la farándula, en el mundo de las comunicaciones, he conocido a varias mujeres que han dicho, la única forma de ascender en tu carrera es empezar a traficar con tu propio cuerpo. Suena muy crudo, pero es una realidad. Es una estructura de pecado que se ha metido en ese mundo. Pues lo que nos está diciendo Cristo no es simplemente una realidad de aquel templo de Jerusalén. Nos está diciendo que toda estructura que deshonra a Dios tendrá que ser destruida, tendrá que ser derruida. Es algo así como volver a empezar, como dijo el profeta Isaías y como canta el libro del Apocalipsis. Ahora, dice Dios, hago nuevas todas las cosas. Pregunta: ¿qué estructuras de pecado rodean tu vida? Y otra pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer para que Cristo reine incluso en esas circunstancias?